¿Qué tal, gente de la nueva generación? Este video va a ser un video de procedimiento, especialmente digamos que cómo encontrar la falla o un ruido de un carro, saber más o menos de dónde viene. Si es en dado caso que vas a llevar tu carro con algún taller, ahorita es algo especial porque es algo que yo no puedo reparar, o sea, ahorita más o menos me estoy dando una idea. Espero y sea lo que yo pienso que es y que no sea otra cosa porque puede salir muy caro. Espero que no, espero que sea lo que ahorita van a ver. Entonces aquí vas a ver algunos tips, algunos consejos de cómo puedes dar más o menos con la falla, qué cosas debes hacer, qué cosas no debes de hacer. Digamos que todo bien explicadito. Y esta cuestión de que si el video vale oro, no lo sé. Es que muchas veces algunos subestiman el poder de escuchar con una manguera. Ahorita ustedes lo van a escuchar súper nítido. De hecho, el micrófono que tengo precisamente pues más o menos cabe en la manguera. Entonces, o sea, se van a dar cuenta bien de cómo escuchar con una manguera. Cómo te ayuda muchísimo a identificar de dónde viene el ruido. Va a estar bueno eso. Por lo mientras les voy explicando cuál es mi problema. Para que puedan captarlo bien. Ahorita yo le quité el ruido. Ahorita les voy a explicar por qué. Ahorita no tiene el ruido. Ahorita el motor se escucha así. Van a notar ahorita bien la diferencia cuando lo haga. Entonces ahorita voy a apagarlo. Vamos a hacerlo aquí en tiempo real. Está apagado. Voy a encenderlo. Y escuchen. Ahora, cuando yo le acelero, el ruido se quita. A ver. Ahí lo sigue haciendo. Ahí ya lo dejó de ser. Así se le quita. Escuchen. Ahora está como estaba antes. Aquí es donde va a entrar, en este punto, el poder de una manguera. A lo mejor ustedes no han querido ocuparla, a lo mejor sí la han ocupado, ya saben, o a lo mejor han visto a, no sé, a muchos maestros utilizarla y van a ver cómo, o sea, de verdad, este microfonito justo entra aquí, entonces van a notar bien dónde está el problema, al parecer, que espero que así sea, porque obviamente sí se escucha, pero no sabemos de dónde viene exactamente. Entonces esta nos va a ayudar mucho. Que vean, escuchen con mucha atención. Si notaron, el ruido se escucha en la marcha o cerca de la marcha. Yo al principio pensaba que era algún valero o algo así, pero híjoles, es que sí se oye cerquitita. Si lo pudieron escuchar bien, digamos que se escucha nítido exactamente cómo está el ruido ahí en ese lado. Ahora, yo podría pensar a lo mejor que es, por ejemplo, no sé, un ruido del motor o de la transmisión o de alguna polea loca, o de la banda a lo mejor. Pero digamos que no coincide con el problema, porque si fuera por ejemplo la transmisión o el motor o alguna banda, no se quitaría cuando le acelero. Para mí digamos que pues, como por lógica lo haría todo el tiempo, o cuando le acelero
se escucharía todavía más. Entonces yo siento que a lo mejor es la marcha, porque el Bendix, digamos que hay una cosita, un engrane que lo avienta para hacer girar la cremallera y hace que prenda el motor. Entonces para mí siento que a lo mejor el Bendix, pues digamos que sale, pero no regresa bien y se queda chocando con la cremallera. Y cuando yo le acelero, pues como que lo golpea y lo vuelve a regresar. Eso es lo que supongo yo, pero no sé. A lo mejor eso sería como que lo que yo puedo suponer, que a lo mejor sea como que lo más barato, pero donde no sea eso, vamos a tener bronca. Espero yo que sea eso, que sea la marcha, pero si no, pues vamos a ver. Entonces voy a ver al eléctrico y vamos a ver qué show. Bueno. ¿Qué onda, sí? ¿Qué onda, Chino? Perdón. ¿Ya quedó? Ya quedó. ¿Qué tiene? ¿Qué tuvo? El automático Se quedaba aventando el Bendix. se quedaba un poco afuera con el Bendix, ajá. Uy, ya. ¿Y qué fue? ¿Se le puso otro Bendix? ¿Otro automático? Otro automático, sí. Ah, bueno. Ya estás. Pero sí, ya no hace el ruido, pues. Ya no hace ruido. Ok, ya Se le estás. quitó. Ya estás, Chino. ¿Cuánto va a ser? Ni he hecho la cuenta, pues. Bueno, si quieres al rato que vaya. ¿Hasta qué horas va a estar? Hasta como a las 6:30. Ah, bueno. Ya estás. Sí, llego antes de que... Te hablo ahorita. Ah, bueno. Órale, pues. ¿Sí? Órale, sale. Ya está, Chino. Órale, Gracias. vale. Sale. Finalmente, nuestro diagnóstico era correcto. Fue la marcha la que estaba mal. Ya no pude grabarles cuando fui a recogerlo porque la conversión, bueno, ellos lo explican mejor. Yo a la mitad de la conversación me acordé de grabar, pero se me fue el avión. Ese día ya fui algo noche, así que se me pasó, perdón. Pero pues sí fue la marcha, lo que le cambiaron fue el automático. El automático lo que hace es que, digamos que empuja el Bendix para que gire junto con la cremallera, pero el automático ya estaba mal, entonces lo dejaba, o sea, sí lo empujaba, pero lo dejaba tantito afuera y por eso es que rozaba. Se cambió el automático, se le dio servicio a la marcha y quedó todo listo. Así es que pues prácticamente fue eso. Yo a lo mejor los consejos que podría darles es que, digamos que se guíen por la lógica. Aquí ya lo he dicho yo muchas veces. En este caso yo quise hacer este video porque eso no lo arreglo yo. Bueno, de hecho sí soy eléctrico, pero no me gusta. Y hace algo de tiempo que no lo ejerzo, esto de arreglar marchas y eso. Pero más o menos te puedes ir dando una idea y sacando conclusiones. Tampoco ir a dar el diagnóstico al taller, o sea, decir, supongo yo que es esto, pero pues chequenlo ustedes, porque también eso puede llegar a confundir un poco. Y hay algunos clientes que luego vienen aferrados con que es una cosa y no quieren que les cheques algo más. Entonces, bueno, pues espero haberlos ayudado en este video. Qué bueno, estoy contento porque no fue algo más, porque donde fuera haciendo la transmisión o algo así, iba a ser caro, iba a ser muy caro. Pero al parecer quedó con esto. Así es que ya saben, dudas, preguntas, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.